Tengo una cosa muy fuerte para decirles. Hoy comenzamos una travesía, cruzar la frontera de México hacia Estados Unidos a pie. Y no es cualquier frontera, es la más transitada del mundo, donde cada año cruzan cerca de 50 millones de personas de forma legal y otras miles de cientos de personas cruzan sin papeles, impulsados por sus sueños y necesidades. Bienvenidos al Muro de Tijuana, un lugar que separa no solo países, sino también esperanzas, historias y realidades. Aquí estamos hoy con las mochilas preparados para una aventura más, una experiencia que yo personalmente nunca hubiera imaginado que estaría hoy acá. Y vamos a cruzar la frontera de México a Estados Unidos. Exacto, pero antes quisimos venir a conocer el famoso y emblemático muro fronterizo que tenemos acá atrás, que es el famoso muro que uno ve por todos lados en videos en YouTube, en internet, en periódicos. Fíjense que va hasta allá, bastante hacia adentro del mar, y es realmente impresionante el tamaño que tiene este muro. Es muy alto y no es solo esta parte, tiene más de 3.000 kilómetros de distancia. De extensión. Y atraviesa montaña, desierto, unos paisajes, lo que venga en el camino lo atraviesa. Y miren lo que son estos garrotes, son realmente, pero gigantes, fuertísimos. El muro realmente es muy alto, es casi imposible escalar esto. Y miren, del otro lado, voy a pasar la cámara, no sé si se puede, pero teóricamente ahora estoy dentro de los Estados Unidos, pero acá ya sería territorio de San Diego. Y esta es la playa, que por lo que se ve está clausurada, no veo ninguna persona. Lo que sí veo allá es un helicóptero pasando, que es la patrulla fronteriza, pero no se ve ni una persona, no se ve absolutamente nada, miren. Acá estamos con Lisana. A pesar que muchos le dicen que este es el muro de Trump, pero en realidad quien construyó este muro fue Bill Clinton. Sí. En la década del 90 lo mandó construir con el nombre de una operación que se llamaba Gatekeeper, que era para intentar contener la inmigración ilegal hacia los Estados Unidos. Y fue ahí que toda esa historia comenzó. Y el primer muro que hicieron lo construyeron con toda la tarea que sobró de la aeronáutica americana, incluyendo bases de aterrizaje de aviones, esos que funcionan en alto mar. Después de mucho tiempo lo reformaron y lo empezaron a hacer con estos garrotes de metal que vemos acá. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué le dicen el muro de Trump? Le dicen así porque fue Trump el que mandó a remodelarlo al muro. O sea, reforzó más todavía la seguridad, aumentando la altura en 5 metros, cambiando todas estas vallas y poniendo vallas metálicas. También aumentaron la intensidad de la seguridad, porque si pueden ver hay 2 cercas metálicas, o sea, una persona para cruzar tendría que pasar primero por esta y segundo por la que está atrás, porque es dupla. Y en el medio pasa la patrulla fronteriza. Pero lo más impresionante de este muro, en cuestiones de técnica, digamos, es que tiene sensores y detecta cualquier movimiento humano. Si detecta que hay un humano pasando el muro, ya automáticamente, si no hay patrulla cerca, activa como una alarma, digamos, y la policía llega. No detecta animales, nada de eso, solo humanos. También hay cámaras de seguridad instaladas por todos lados y hay una patrulla muy fuerte que vimos con Lisana, que tal vez cuando subamos ahora arriba la van a ver, pero acá realmente se me hace casi imposible que alguien pueda cruzar. También vimos que está lleno de turistas, personas de todo el mundo que se vienen a sacar fotos, a hacer video como nosotros, de México, de otros países, inclusive estadounidenses que vienen acá. Y ahora que vi esos pajaritos ahí arriba del muro, me dio como un sentimiento muy confundida, como triste, porque pensar que el pajarito es libre y puede cruzar la frontera, ellos no tienen fronteras, los animales, pero los seres humanos tenemos las fronteras y estamos siempre peleando quién queda con qué parte y no podemos vivir en armonía y paz. Es verdad, y es muy triste. Subiendo la orilla de la playa, vinimos hasta acá arriba y llegamos al Parque de la Amistad. El Parque de la Amistad está pegadito acá al muro, que está lleno de arte. Sí. Y ese arte tiene un significado. Del lado mexicano, en el muro hay mucho arte, graffiti, expresiones artísticas donde las personas vienen a expresar su dolor, su fe, que termine esa separación y que seamos unidos, ¿no? Entonces todo el muro está cubierto de pinturas y arte, como por ejemplo acá que dice "Yo soy
su voz, Él es mi corazón. Todo empieza con un sueño, dice acá, porque realmente el muro es un símbolo para muchas personas de comenzar un sueño, de dejar todo atrás y por cualquier situación de la vida que pueden estar pasando, empezar de cero. Acá podemos ver nombres de las personas como Héctor López, Jesús. La verdad que no sé qué significa esto, pero seguramente es para recordar a esas personas. Sí, tienen cruces, ¿ves? Entonces pueden ser personas que hasta de repente perdieron su vida, no sabemos, pero que anotaron el nombre acá. Y no solo expresan arte a la situación de aquí, sino también hay la bandera de Ucrania. Entonces reflejan varias cosas de la sociedad y humanidad. En la administración de Donald Trump, él no solo mandó a aumentar la reja para arriba, sino también puso reja, que la verdad que no se puede ni poner un dedo ahí en el medio, es impenetrable, no se puede pasar por aquí. Y esto ya sería un muro, una reja, en el otro lado alambre de púa y más otro muro. Y no paramos de escuchar el helicóptero pasando y vigilando siempre. Pero a pesar de toda esta seguridad, sensores y cámaras de vigilancia, siguen cruzando la frontera de forma irregular, de caminos desconocidos, de caminos que han descubierto, han excavado túneles. Por este muro, mucho menos obviamente, pero aún así sigue pasando. Como un caso que un señor cruzó nadando y llegó al otro lado, pero cuando salió del agua ya la policía lo estaba esperando y lo arrestaron. Acá podemos ver algo que realmente impacta mucho, es fotos de personas desaparecidas que han puesto ¿has visto? Y sus nombres, con sus fotos, con sus datos. Y hay bastante, porque va desde acá hasta allá al fondo. Eso la verdad que es triste. Wow, es realmente impactante la cantidad de gente que hay acá, pegado en el muro. Muy fuerte. Y ahora que estamos acá grabando, no creo que sea por nosotros, sino su itinerario normal. Acabó de llegar una patrulla, la Guardia Nacional. Están mirando hacia la playa, seguramente haciendo su control. Y los vimos pasar ya varias veces desde que llegamos acá. Hay momentos que uno se siente, no hay custodia, y de repente llega una Guardia Nacional. Entonces, aunque estás acá como turista, siento que estás siempre bajo el radar. Bueno, acá llevamos una parte del muro que para mí es la más emocionante y la más emotiva, la que más me tocó personalmente, que es la Puerta de la Amistad. Yo no sabía que el muro tenía esto. Acá tenemos imágenes de personas que están como pasando la mano, pareciendo que están como conectándose con un ser querido, con un familiar, con alguien que no ven a mucho tiempo. Y de eso mismo se trata esta puerta que construyeron acá en el muro. Acá está la puerta, es realmente gigante, pesadísima, y la Puerta de la Amistad básicamente es una puerta que en días muy especiales, por ejemplo el Día de la Amistad, permiten que algunas familias que fueron separadas por la situación migratoria, por ejemplo un familiar que no puede más volver a México o un mexicano que no puede más entrar a los Estados Unidos, puedan encontrarse en esta puerta y darse un abrazo, conocer un pariente que no conocían, un hijo que se casó o una hija que acabó de tener un niño. Y en algunas situaciones no dejan que se toquen, entonces solo pueden verse a la distancia, hablar, y algunos dicen que con sentir el perfume o el aroma de la piel de su ente querido ya es algo impagable. Ahí miren, está pasando un helicóptero. Parece que desde estamos grabando vino más patrulla. Yo creo que es normal que eso suceda. Cuando estás grabando, pasás la mano, que se activen esos sensores y empieza a activar ya la guardia. La verdad que esto me pareció tristísimo, pero al menos hay una puerta que de vez en cuando le da la ilusión a un pariente querido, a un familiar que pueda volver a ver a su hijo, o a su papá, o a su mamá, o a sus abuelos, o a sus tíos, o a quien sea, una vez más en la vida. Bueno, como ustedes saben que yo soy un tipo curioso y me gusta explorar un poco, salimos a darle la vuelta a la cuadra para ver qué es lo que hay acá alrededor del muro. Y miren qué locura
esto. Acá tienen todo el muro, que es el que llega hasta la playa, obviamente. Y fíjense estas casas. El patio de estas casas da casi que al muro con los Estados Unidos. Y me parece una locura tener una casa tan cerca de un muro fronterizo, tan famoso y tan importante. Y miren que no son cualquier casa, son unas casas que se nota de altísimo padrón, se nota que son casas caras y están acá nomás, miren, pegaditas al muro. Inclusive acá hay como una vereda que se puede bajar y se puede ver el patio. Y no sé si llegan a ver allá en el fondo bien, pero el muro dibuja toda la colina como si fuera una línea hecha con un lápiz y sube y baja y pasa por montaña. Es una construcción que debe haber costado millones de dólares seguramente, porque para hacer 3.000 kilómetros de este muro no debe haber sido poco dinero lo que habrán gastado para construirlo. Gente querida, ahora nos vamos caminando a la garita para pasar para San Diego, pero antes queríamos decirles algo. Si quieren apoyar este canal gratuitamente, les caemos bien, les gustó el video, solo tienen que suscribirse, nada más. A nosotros ya nos da una alegría enorme que lo hagan y nos ayuda un montón. Y si todavía le quieren dar un like al video, muchas gracias. Aquí llegamos muy cerquita al paso fronterizo. Hay que destacar algo, la gente de Tijuana es muy prestativa, muy amable. El Uber te dice, chicos, ¿quieren que los lleve al paso fronterizo de San Isidro, al paso fronterizo del Chaparral? No se preocupen, si ustedes pusieron en el mapa uno, yo los llevo a otro. No se hacen problema, te ayudan, te tratan bien. Muy amable, la verdad. ¿Qué decidimos? Acá en Tijuana hay 3 pasos fronterizos a pie. Uno es el Chaparral, uno es San Isidro, que es el más transitado del mundo, que recibe más de 50.000 pedestres diarios, y el tercero se llama Otay. Ese no vamos a ir porque queda muy lejos. El que estamos acá y el que están viendo ahora de cerca, que vamos a cruzar el puentecito primero para ver de arriba, se llama San Isidro. Es el más antiguo, el más popular, y es donde la mayoría de la gente cruza todos los días para trabajar, hacer turismo. Hay gente que va a estudiar, hay gente que viene acá para utilizar los servicios médicos, hospitalares, para visitar un pariente. En fin, cruza gente por todos los motivos que se pueden imaginar. La verdad que yo nunca he visto una frontera así en mi vida. Como nunca he visto una frontera así, más que nada me hace parecer como una fila para subir un ferry. Nunca imaginaría que sería una frontera. Por lo que veo va bastante rápido, o sea, hay movimiento. Yo pensé que hay mucha demora, pero están yendo bastante rápido. También se ve organizada, hay varias filas, hay mucha custodia, por lo que vemos. Hay vendedores también, ya que como hay tanto tiempo de espera para poder comer algo. Y las personas que van caminando, como vamos a hacer nosotros hoy, van por este túnel ahí, que vemos gente con valija, así que para allá vamos. Bueno, acá ya empezamos a entrar a caminar por el túnel, dice ahí arriba línea general. Debe ser supuestamente las filas que vamos a formar acá para poder pasar. Se ve todo muy tranquilo, la verdad. En esta puerta que se llama San Isidro, esta garita que vamos a pasar, que como le había dicho es la más popular de todas, también en la garita del Chaparral, que es una que fue construida recientemente, es donde está también la puerta de la deportación, que es donde llega la gente menos afortunada y que es deportada hacia México. Muchos de ellos llegan en situaciones bastante complicadas, hasta algunos llegan sin zapatos, sin teléfono, sin camiseta, porque fueron la situación que los agarraron, que son situaciones a veces más extremas, y esas personas, gracias a Dios, acá hay una organización que los recibe, los ayuda, los intenta preparar para reintegrarlos acá a la sociedad, pero eso queda en la otra garita, no es en esta. Ahora estamos llegando a un lugar donde veo 2 oficiales de policía y una especie de barrera. Seguramente nos van a controlar, así que voy a apagar la cámara. Bueno, gente, terminamos de pasar. ¿Eso fue todo? Pasamos por un control policial que ya era de los Estados Unidos, nos pidió el pasaporte, nos examinó, nosotros tenemos esa visa de 10 años pegada en el pasaporte, no nos preguntó nada. Solo la ubicación donde vamos a quedar. Me llamó la atención porque en el aeropuerto, por ejemplo, a mí me preguntan, ¿a qué me dedico? ¿A dónde vas? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? ¿Tenés el ticket de salida? Todo, me interrogan. Acá fue, pasaporte, ¿ok? ¿Dirección donde se quedan? Ok, chao. Acá dice San Isidro Land Port of Entry. Este es el último paso que tenemos hacia los Estados Unidos. Vamos a cortar la cámara ahora porque vamos a pasar acá también y no se puede filmar. Creo que este es el último paso.
Bueno, llegamos a Estados Unidos. Acabé de ver la bandera ahí en el fondo. Yo veo una casa de cambio ahí, buy, sell. Nos preguntaron otra vez dónde vamos a quedarnos, qué vamos a hacer, para qué vamos, ¿no? Bueno, eso todo bien, nos dejaron entrar, chequearon el equipaje, pero tengo una cosa muy fuerte para decirles, porque me dio como un nudo en la garganta, porque salir de México, un país tan amable, y ya los primeros contactos en el otro lado, se nota mucho la diferencia cultural. La forma de comunicación de la gente es mucho más directo y la verdad que la forma de tratar a una persona es más fría y nunca eso nos ha pasado en México. Siempre toman su tiempo para explicarte, para tratarte bien, con cariño, porque les importa el individuo, ¿no? Y acá como que me sentí como uno más, como anda, dale, pasa tu documento rápido y seguí, ¿viste? Y eso que uno llega confundido, tiene preguntas, ¿dónde tengo que ir? Pero es como, dale, seguí. Sé que pasan muchas personas y están tal vez cansados de hacer este trabajo, pero es una diferencia que siento que en México nunca nos ha pasado y por eso me dio como que tristeza. Bueno, acá ya nos encontramos del otro lado de la frontera, ya pasamos el muro. Acá pueden ver San Isidro Downtown o el centro de San Isidro, que para que entiendan, San Diego tiene el área metropolitana, tiene San Diego Downtown, que es el centro de San Diego, que es donde vamos a ir, pero a las afueras de San Diego hay varias paradas hasta llegar a la ciudad. Y la primer parada que está pegado a Tijuana, cuando uno pasa la frontera, se llama San Isidro. Y es este lugar que ven acá, donde pasa este trencito rojo acá, que es el que nos va a llevar hasta San Diego, que son más o menos 25 minutos de tren hasta allá, y digamos que es la parada más recurrente que la gente toma ese tren para ir hasta la ciudad de San Diego, que es obviamente la más famosa acá, ¿no? De la región, cuando uno atraviesa la frontera. Ticket comprado, nos vamos a San Diego por $2,50 cada uno por 15 minutos de viaje, 20. Así que nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, un beso grande, los queremos mucho. Chao. Chao.